Nunca olvidaré aquel día. El aire estaba tan denso que parecía que incluso respirar requería coraje. El murmullo de la multitud llenaba la plaza, una mezcla de nerviosismo y esperanza. Yo estaba en medio, con las manos frías y el corazón acelerado, sin saber que estaba a punto de presenciar algo que rompería todas mis certezas sobre lo imposible. El sol caía a plomo, dibujando sombras largas sobre el suelo de piedra. La gente se agolpaba, unos de pie, otros de rodillas, muchos con lágrimas en los ojos. El silencio llegó de golpe, como si una mano invisible hubiera apagado todos los sonidos. Y en ese silencio lo vi. Al principio pensé que era mi imaginación. Un leve temblor en el aire, justo frente a la persona por la que todos habíamos venido a orar. Los médicos habían dicho que no había nada más que hacer, pero allí estaba él, inmóvil, pálido, apenas respirando, hasta que sucedió. Un suspiro profundo, un parpadeo lento y luego sus labios se movieron. No fueron palabras claras, pero bastó para que un murmullo recorriera la multitud como una corriente eléctrica. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía apartar la vista. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Frente a todos, sin advertencia, él se incorporó. Su rostro, antes sin vida, estaba lleno de luz. Algunos cayeron de rodillas, otros comenzaron a gritar de alegría. Yo simplemente no podía dejar de llorar, porque en ese instante supe que estaba viendo un milagro, uno real, uno que cambiaría mi vida para siempre. Recuerdo que mi corazón seguía latiendo con fuerza, incluso horas después de que todo terminó. Había llegado a aquella plaza sin grandes expectativas. Tal vez una parte de mí quería creer, pero otra se aferraba al escepticismo como una manta que me protegía del desengaño. Sin embargo, lo que presencié esa tarde desarmó todas mis defensas. Caminé entre la multitud, tratando de procesar lo que había visto. Cada rostro reflejaba algo distinto: asombro, alivio, lágrimas de gratitud. Y yo, mientras sentía el temblor en mis manos, sabía que mi vida no sería la misma. Aquella escena, aquel instante preciso, había grabado en mi alma una certeza que no se borraría jamás. Por eso hoy quiero contarte cada detalle, como si tú hubieras estado allí, para que puedas sentir la misma piel erizada, la misma respiración entrecortada que sentí yo. No importa si crees en los milagros o si, como me pasaba a mí, dudas de que lo sobrenatural exista. Te invito a que abras tu corazón y me acompañes en este relato. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete al canal, dale un me gusta a este video y sobre todo, déjame un comentario diciendo desde qué país y ciudad me estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde llega esta comunidad de fe y esperanza. Ahora respira hondo, acomódate y prepárate para viajar conmigo a ese día que marcó un antes y un después. Porque lo que ocurrió frente a todos no fue un simple evento. Fue una manifestación de algo mucho más grande que nosotros. Y cuando te lo cuente, entenderás por qué jamás podré olvidarlo. Aquel día amaneció extraño. No era solo el clima, que parecía indeciso entre la lluvia y el sol, sino una sensación en el aire, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Me desperté temprano, incapaz de volver a dormir. El canto de los pájaros sonaba más lejano que de costumbre, y cada ruido en la calle me parecía un anuncio silencioso de lo que estaba por venir. Mientras me vestía, miré por la ventana y vi cómo las nubes se movían rápido, como empujadas por una mano invisible. El viento traía consigo un aroma a tierra húmeda mezclado con el olor del pan recién horneado de la panadería de la esquina. Era una combinación que normalmente me reconfortaba, pero esa mañana me inquietó. Salí de casa con pasos lentos, sin saber bien por qué. No tenía un plan para el día, salvo pasar por la plaza central.
Algo dentro de mí, una voz pequeña pero persistente, me decía que debía ir allí. No era común que me dejara llevar por impulsos, pero esa vez no podía ignorarlo. Al llegar, vi que ya había mucha gente reunida. Algunos llevaban sillas plegables, otros sostenían botellas de agua, y muchos parecían expectantes, como si esperaran la llegada de alguien importante. Pregunté a una mujer mayor qué estaba pasando, y me respondió con una sonrisa emocionada: «Hoy vamos a orar por un hombre muy enfermo. Dicen que Dios puede hacer un milagro». Su respuesta me dejó en silencio. No soy del tipo de persona que se deja llevar por rumores, pero algo en su mirada, una mezcla de ternura y absoluta convicción, me hizo quedarme. Me acerqué un poco más al centro de la plaza, donde varias personas formaban un círculo amplio. En medio de ese círculo había una camilla sencilla, cubierta con una sábana blanca. Sobre ella, un hombre delgado, con la piel pálida y los ojos cerrados. Su respiración era débil, apenas perceptible. A su lado, una mujer que supuse sería su esposa sostenía su mano con fuerza. Tenía el rostro surcado de lágrimas, pero sus labios murmuraban algo sin cesar. Una oración, tal vez. El murmullo de la gente era como un río que fluía alrededor de la camilla. Algunos rezaban en voz baja, otros permanecían en silencio absoluto. El sonido de un acordeón comenzó a llenar el aire, seguido por una voz que entonaba un canto suave, casi un susurro. La música se mezclaba con el olor a incienso que alguien había encendido cerca. Yo observaba todo con una mezcla de fascinación y escepticismo. Parte de mí quería creer que algo extraordinario podía suceder, pero la otra parte, la que siempre buscaba una explicación lógica, me recordaba que la medicina ya había dictado su sentencia. Fue entonces cuando un hombre alto, de cabello canoso y mirada serena, se adelantó hacia la camilla. Levantó las manos, cerró los ojos y comenzó a orar en voz alta. Su voz era firme, profunda, y resonaba como si no hablara solo para los que estábamos allí, sino para alguien más, mucho más arriba. Y mientras sus palabras llenaban la plaza, sentí algo extraño, un calor suave recorriendo mi espalda, como si una corriente invisible me envolviera. No sabía si era el sol, la emoción colectiva o algo más. El hombre de cabello canoso continuó orando, y cada palabra parecía pesar más que la anterior. No eran frases ensayadas, eran peticiones que nacían de un lugar profundo, casi desgarrado. Su voz, grave y templada, no temblaba. Sentí que atravesaba el aire y se clavaba en el silencio que rodeaba la plaza. La multitud permanecía inmóvil. Algunos tenían los ojos cerrados, otros los mantenían abiertos pero fijos en la figura que oraba. La mujer junto a la camilla seguía susurrando, pero ahora su rostro reflejaba algo distinto, una chispa de esperanza que no estaba allí cuando llegué. De pronto, el hombre orante bajó un instante la cabeza, como si escuchara algo en su interior. Luego alzó la mirada al cielo y dijo con voz más fuerte: «Señor, tú eres la vida, y hoy pedimos que tu vida vuelva a fluir en este cuerpo». La frase provocó un murmullo que recorrió a los presentes como una ola. Alguien detrás de mí comenzó a llorar. No era un llanto de tristeza, sino uno contenido, como el de alguien que siente que está viendo algo sagrado. Me di la vuelta un segundo y vi que no era solo esa persona. Varias estaban secándose las lágrimas discretamente. Un grupo de jóvenes, situados a un lado de la plaza, empezó a cantar un himno suave. La melodía parecía abrazar las palabras del hombre de cabello canoso, creando una atmósfera en la que cada respiración se volvía más lenta, más consciente. Yo mismo noté cómo mi incredulidad comenzaba a resquebrajarse. No había ruidos de tráfico, no se escuchaban vendedores ambulantes, ni siquiera el aleteo de las palomas. Todo se había reducido a ese instante, como si el mundo entero se hubiera detenido a esperar lo que iba a pasar.
El orante extendió las manos sobre el hombre en la camilla sin tocarlo. Que cada célula se llene de luz, que cada latido vuelva a encontrar su fuerza, dijo. Las palabras parecían flotar en el aire, densas, pesadas, cargadas de intención. La mujer que sujetaba la mano del enfermo comenzó a sollozar más fuerte, pero esta vez no apartaba la vista de su rostro. Era como si buscara, desesperada, el más mínimo signo de respuesta. Y entonces sucedió algo que apenas me atreví a interpretar. Vi un leve movimiento en uno de sus dedos. Pensé que quizás era un espasmo involuntario, un reflejo sin importancia. No quise ilusionarme, pero la mujer junto a él sí lo vio, y sus lágrimas se transformaron en una sonrisa temblorosa. El hombre de cabello canoso abrió los ojos, y en su mirada había algo que no sé describir, convicción absoluta. Con voz firme dijo, «Esto apenas comienza». Y al escucharlo, sentí que el aire en mis pulmones se renovaba, como si una puerta invisible se hubiera abierto dentro de mí. El murmullo entre la gente creció, como si aquel pequeño movimiento hubiera encendido una chispa imposible de apagar. Sin embargo, el hombre de cabello canoso mantuvo la calma. No se apresuró, no levantó la voz. Simplemente continuó orando, como si supiera que cada palabra debía colocarse en su lugar exacto, como piezas de un mosaico invisible. La multitud empezó a acercarse un poco más, reduciendo el círculo alrededor de la camilla. Nadie hablaba en voz alta, pero podía sentir cómo las miradas se llenaban de expectación. Incluso yo, que había llegado como un simple espectador curioso, me descubrí inclinándome hacia adelante, buscando cualquier cambio en el rostro del enfermo. Fue entonces cuando noté algo distinto. Su respiración, antes lenta y apenas perceptible, parecía más profunda. No era constante, pero de vez en cuando un suspiro más largo inflaba su pecho y luego lo dejaba caer. El sonido, aunque tenue, resonaba como un trueno en el silencio absoluto. La mujer junto a él comenzó a hablarle con suavidad. «Amor, estoy aquí, estamos aquí». Su voz temblaba, pero en sus ojos ya no había solo dolor, sino una esperanza ansiosa, casi infantil. De pronto, una ráfaga de viento atravesó la plaza. No era un viento frío, sino tibio, cargado de un olor a flores que no estaban allí. Miré a mi alrededor, buscando algún árbol en flor, pero no había ninguno cerca. Aún así, todos parecieron percibirlo, porque varias personas levantaron la cabeza y cerraron los ojos como para absorberlo. El hombre de cabello canoso sonrió levemente y dijo, «Señor, gracias porque ya estás aquí». No lo dijo para nosotros, sino como si estuviera conversando con alguien a quien podía ver y oír. Segundos después, el enfermo abrió la boca y emitió un sonido débil, apenas un susurro. No entendí lo que dijo, pero la mujer junto a él asintió con lágrimas y lo acarició en la frente. Alguien detrás de mí cayó de rodillas y empezó a orar en voz alta, agradeciendo por la vida que estaba regresando. Ese gesto pareció contagiar a otros, y pronto varias voces se elevaron, creando una mezcla de oraciones, sollozos y cantos. El aire se volvió más denso, como si la plaza estuviera envuelta en algo que no se podía ver, pero sí sentir. Yo mismo sentí un calor en el pecho, un calor que no quemaba, sino que reconfortaba, como si estuviera en el abrazo más seguro del mundo. Y en medio de todo eso ocurrió lo que hizo que mis rodillas se debilitaran. Los párpados del enfermo se abrieron por completo, y sus ojos, que esperaba ver apagados, estaban brillantes, como si reflejaran una luz que no venía del sol. Aquellos ojos abiertos no eran los de un enfermo al borde de la muerte. Eran claros, enfocados, como si acabaran de despertar de un sueño profundo. La multitud reaccionó con un murmullo ahogado.
y yo sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. No podía apartar la vista. Era como si algo invisible me sujetara y me obligara a contemplar. El hombre de cabello canoso se inclinó ligeramente sobre la camilla y sin tocarlo todavía, le dijo: «Bienvenido de nuevo». La voz le salió suave, pero cargada de una certeza inquebrantable. El enfermo parpadeó un par de veces, como adaptándose a la luz del día, y luego movió lentamente sus labios. «Tengo sed», dijo. Fue apenas un susurro, pero resonó como un trueno. La mujer a su lado soltó una risa quebrada, mitad llanto, mitad alegría, y tomó una botella de agua que alguien le pasó rápidamente. Con cuidado, humedeció sus labios. Yo podía escuchar mi propio corazón golpeando en mi pecho. No era miedo ni ansiedad, era otra cosa. La sensación de estar en medio de algo que rompía todas las leyes que conocía. El orante levantó una mano y pidió silencio. La plaza, que había estallado en murmullos y exclamaciones, volvió a aquietarse como si el mundo entero contuviera el aliento. «No es el final», dijo, «es el principio. Hay que ayudarlo a levantarse». Dos hombres jóvenes se acercaron para sostener al enfermo por los hombros y la espalda. Yo esperaba ver un cuerpo frágil, incapaz de moverse, pero para mi sorpresa, él colaboró con el movimiento. No fue rápido ni fácil, pero se incorporó hasta quedar sentado. La multitud rompió en aplausos y gritos de júbilo. Algunos lloraban abiertamente, otros levantaban las manos al cielo. Yo mismo sentí que las lágrimas me nublaban la vista, pero no las limpié. Quería ver todo a través de esa emoción. Entonces sucedió algo aún más desconcertante. Mientras se mantenía sentado, el enfermo giró la cabeza y buscó con la mirada al hombre de cabello canoso. «Vi algo», dijo con voz más firme que antes. «Había luz y no quería volver. Pero alguien me dijo que aún no era mi hora». Nadie se atrevió a interrumpirlo. Incluso los niños que estaban cerca permanecieron en silencio, como si entendieran que algo sagrado se estaba revelando. El hombre de cabello canoso asintió lentamente, como si esas palabras confirmaran algo que él ya sabía. Y ahí lo supe con absoluta claridad. Aquello no era una simple recuperación inesperada. Lo que había pasado frente a mis ojos desafiaba toda explicación médica o lógica, y lo más impactante era que la historia aún no había terminado. Después de aquella frase sobre la luz y la voz que lo llamó de regreso, el silencio en la plaza se volvió casi tangible. Podía escuchar el crujido de la madera de una banca cercana y el zumbido de una abeja que revoloteaba entre las macetas de flores. Todo lo demás parecía haberse detenido. El hombre de cabello canoso colocó suavemente una mano sobre el hombro del enfermo. «Si puedes, ponte de pie», le dijo. No fue una orden, sino una invitación. La mujer que estaba junto a él abrió los ojos con asombro y una mezcla de temor, como si temiera que el intento fuera demasiado para su frágil cuerpo. Dos personas se ofrecieron para ayudarlo, pero él levantó una mano débil para detenerlas. Con un movimiento lento pero decidido, comenzó a deslizar las piernas hacia el borde de la camilla. Su respiración era profunda y constante. Apoyó los pies en el suelo y todos contuvimos la respiración. Nadie quería romper el momento con una palabra fuera de lugar. Entonces, con un esfuerzo visible, se impulsó hacia arriba. Al principio se tambaleó, pero enseguida se afirmó sobre sus pies. Un grito ahogado surgió de alguien en la multitud, seguido por un estallido de aplausos. Yo mismo no sabía si reír, llorar o caer de rodillas. Lo único que podía hacer era mirar, incapaz de apartar la vista de lo que estaba ocurriendo. El hombre dio un paso, luego otro, y luego, como si una fuerza invisible lo sostuviera, comenzó a caminar con paso seguro.
Sus movimientos no tenían la torpeza de alguien que había estado postrado tanto tiempo. Parecían más bien los de una persona que acababa de recibir un cuerpo nuevo. La mujer corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Sus lágrimas empaparon la camisa, pero él no parecía notarlo. La envolvía con ambos brazos, murmurando palabras que no pude entender, pero que tenían el peso de la gratitud más pura. El hombre de cabello canoso levantó la vista hacia el cielo y pronunció una sola frase: «A ti la gloria». Algunos comenzaron a cantar espontáneamente, mientras otros oraban en voz alta. El ambiente estaba cargado de una alegría que no se puede fabricar. Me di cuenta de que estaba llorando, no por lástima, sino porque algo en mi interior se había roto y, al mismo tiempo, sanado. Sentí que todo mi escepticismo se desmoronaba, como un muro derribado por una ola imparable. Y así, frente a todos, el milagro quedó completo. No fue solo la curación física de un hombre, fue la evidencia viva de que lo imposible puede suceder y de que, a veces, ocurre a plena luz del día, en una plaza llena de testigos, uno de los cuales fui yo. Después de aquella frase sobre la luz y la voz que lo llamó de regreso, el silencio en la plaza se volvió casi tangible. Podía escuchar el crujido de la madera de una banca cercana y el zumbido de una abeja que revoloteaba entre las macetas de flores. Todo lo demás parecía haberse detenido. El hombre de cabello canoso colocó suavemente una mano sobre el hombro del enfermo. «Si puedes, ponte de pie», le dijo. No fue una orden, sino una invitación. La mujer que estaba junto a él abrió los ojos con asombro y una mezcla de temor, como si temiera que el intento fuera demasiado para su frágil cuerpo. Dos personas se ofrecieron para ayudarlo, pero él levantó una mano débil para detenerlas. Con un movimiento lento pero decidido, comenzó a deslizar las piernas hacia el borde de la camilla. Su respiración era profunda y constante. Apoyó los pies en el suelo, y todos contuvimos la respiración. Nadie quería romper el momento con una palabra fuera de lugar. Entonces, con un esfuerzo visible, se impulsó hacia arriba. Al principio se tambaleó, pero enseguida se afirmó sobre sus pies. Un grito ahogado surgió de alguien en la multitud, seguido por un estallido de aplausos. Yo mismo no sabía si reír, llorar o caer de rodillas. Lo único que podía hacer era mirar, incapaz de apartar la vista de lo que estaba ocurriendo. El hombre dio un paso, luego otro, y luego, como si una fuerza invisible lo sostuviera, comenzó a caminar con paso seguro. Sus movimientos no tenían la torpeza de alguien que había estado postrado tanto tiempo. Parecían más bien los de una persona que acababa de recibir un cuerpo nuevo. La mujer corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Sus lágrimas empaparon la camisa, pero él no parecía notarlo. La envolvía con ambos brazos, murmurando palabras que no pude entender, pero que tenían el peso de la gratitud más pura. El hombre de cabello canoso levantó la vista hacia el cielo y pronunció una sola frase: «A ti la gloria». Algunos comenzaron a cantar espontáneamente, mientras otros oraban en voz alta. El ambiente estaba cargado de una alegría que no se puede fabricar. Me di cuenta de que estaba llorando, no por lástima, sino porque algo en mi interior se había roto y al mismo tiempo sanado. Sentí que todo mi escepticismo se desmoronaba, como un muro derribado por una ola imparable. 10. Y así, frente a todos, el milagro quedó completo. No fue solo la curación física de un hombre, fue la evidencia viva de que lo imposible puede suceder y de que a veces ocurre a plena luz del día en una plaza llena de testigos, uno de los cuales fui yo. Aquella tarde quedó grabada en mi memoria como un fuego que no se apaga. Durante días, las imágenes volvían a mí sin que las buscara. El brillo en sus ojos al despertar,
el temblor de sus primeros pasos, el abrazo que parecía no querer soltarse nunca. No importaba dónde estuviera o qué estuviera haciendo, bastaba cerrar los ojos para revivirlo todo con la misma intensidad. No volví a ver al hombre de cabello canoso, ni al enfermo que ya no lo era. Tal vez no era necesario. Lo que se me dio aquel día no fue una amistad, sino un testimonio, un recordatorio de que la esperanza no es un concepto abstracto, sino una fuerza viva, capaz de transformar lo irremediable en posible, y que cuando se presenta no lo hace en susurros tímidos, sino en actos tan claros que no se pueden negar. Hoy, cada vez que la duda intenta instalarse en mi corazón, recuerdo esa plaza y lo que ocurrió frente a todos, y sonrío, porque sé que fui testigo de algo real. Si tú estás escuchando estas palabras, no lo olvides. Lo imposible puede suceder, y puede suceder delante de tus propios ojos.